Bien chicos, ahora vamos a empezar con esta clase de física para el básico 3. Esta es la segunda parte del movimiento circular uniforme. En la clase anterior habíamos hablado de dos definiciones, que eran el periodo y la frecuencia. El periodo, como ustedes recordarán, era el tiempo en que le toma al móvil dar una vuelta. Y la frecuencia era la inversa. Era el número de vueltas que da en un segundo. ¿Bien? Y ya lo habíamos definido que el- la frecuencia es igual a 1 entre el periodo, o sea, su inversa. Entonces, ahora vamos a ver nuevas definiciones que ya en la clase anterior también les había mencionado que íbamos a hablar ahora, que es la velocidad angular y la velocidad tangencial. Entonces, vamos a empezar primero con la velocidad angular. Esta magnitud vectorial mide el ángulo barrido por el móvil con respecto al tiempo. Bien, como su mismo nombre lo indica, es la velocidad del ángulo, o sea, me indica la variación del ángulo. Si se dan cuenta, entonces eso no va a depender mucho del móvil, va a depender más que todo de cómo varía su trayectoria, o sea, cómo varía solo el ángulo. No me va a indicar en realidad la velocidad del móvil. Entonces, simplemente la velocidad angular es eso. La cómo varía el ángulo a lo largo del tiempo, cómo varía de ese ángulo. Ahora, de eso va a depender la velocidad del móvil, pero esa es otra velocidad muy distinta, ¿bien? Que es la velocidad tangencial. Antes de hablar de la velocidad tangencial, vamos a hablar de unas características de esta velocidad angular. Porque si se dan cuenta, acá hay un vector que apunta hacia arriba, ya es un poco confuso eso. Entonces, primero, es una magnitud vectorial, es decir, tiene dirección, ¿sí? Y justamente es esta de aquí, este vector que ves aquí, esa es la velocidad angular. Entonces, es ese vector la velocidad angular. Por eso que acá me indica que es una magnitud vectorial, es decir, tiene dirección. Lo veamos. La dirección de la velocidad angular es perpendicular al en el que gira la partícula. Y es justamente lo que vemos aquí. El vector es perpendicular, ven en esos 90 grados. Eso quiere decir que es perpendicular al plano de donde gira el móvil. ¿Ven? Está apuntado hacia arriba como puede estar apuntado hacia abajo. Eso va a depender del movimiento, pero nosotros no vamos a basarnos mucho en eso. Simplemente deben tener ese conocimiento, que el vector velocidad angular es perpendicular al plano. Nada más. No le voy a pedir yo determinar si apunta hacia arriba o hacia abajo. No. Simplemente eso. Bien, un dato interesante. Claro que se puede explicar, pero no lo voy a hacer en esta clase porque ya involucraría hablar sobre producto vectorial entre vectores. Y ya eso es explayarnos mucho ya. La dirección de la velocidad angular, ya eso es lo que les acabo de decir. Luego tendríamos el valor de la velocidad angular, es llamada rapidez angular. Recuerden que siempre todo vector tiene su magnitud, o sea, su valor de cuánto mide ese vector y su dirección. Entonces, al valor nada más de la velocidad angular se le va a llamar rapidez angular. Luego tendremos esta característica que dice que la unidad de la velocidad angular según el sistema internacional es radian por segundo, o sea, radianes por segundo. Porque si ustedes recuerdan, en trigonometría tal vez recordarán esta palabra, radianes, porque esa es la unidad en la que vamos a medir el ángulo, ¿bien? En el sistema internacional. Luego tendríamos que en el MCU, movimiento circular uniforme, la velocidad angular cambia de valor ni de dirección. Claro, si te das, siempre va a ser de esta forma. Si apunta hacia arriba, siempre se va a mantener así en todo el movimiento. En todo el movimiento. Claro, siempre y cuando sea un movimiento circular uniforme. Ojo. O también puede apuntar hacia abajo. Pero siempre en cualquier tipo de movimiento va a mantener su dirección y su magnitud. O sea, su longitud del vector va a ser la misma y también su dirección hacia donde va a apuntar. Luego, esa sería la última característica sobre ese movimiento, sobre esta magnitud vectorial, que es la velocidad angular. Bien, recordando, es la magnitud que mide el ángulo barrido por el móvil con respecto al tiempo. Bien. Luego vamos a hablar de la velocidad tangencial, que esta sí me dice la velocidad del móvil, netamente del móvil, o sea, a qué velocidad se está moviendo él. No me está hablando simplemente del ángulo, cómo varía. Entonces, como bien dice aquí, es la magnitud vectorial que mide la velocidad del móvil a lo largo de su trayectoria circunferencial.
¿Por qué se le llama tangencial? Yo les había dicho porque el vector siempre va a ser tangente a la trayectoria, tangente a la circunferencia. Entonces por eso se le llama velocidad tangencial. Y ahora vamos a ver unas características también de este movimiento, que tal vez se acordarán algunas de la clase anterior. Primero, es una magnitud vectorial, es decir, tiene dirección, obviamente, porque ya les dije que acá hay un vector, acá hay un vector. Su dirección siempre es tangente a la circunferencia que describe. También, por eso mismo es que se llama rapidez tangencial. O solo al valor, se le va a denominar así, rapidez lineal o rapidez tangencial. Luego tendríamos que la unidad de la velocidad tangencial en el sistema internacional es metros por segundo. Pero también nosotros puede ser que trabajemos con otras unidades. Pero en general, el sistema internacional, su unidad es el metro por segundo. Luego tendríamos que en el MCU, el valor de la velocidad tangencial, el valor, o sea, la rapidez lineal no cambia, pero sí su dirección. Y es justamente lo que habíamos hablado también en la clase anterior, que este vector v que vemos aquí, en todos estos puntos, siempre va a medir lo mismo, o sea que siempre va a tener el mismo valor. ¿Bien? Pero su dirección sí va a cambiar a lo largo de su trayectoria. ¿Ven? Acá está apuntando hacia allá, acá hacia abajo, hacia arriba. Entonces, su magnitud no va a cambiar. ¿Bien? Pero su dirección sí. Entonces, un dato importante ese a considerar. Luego, a ver, vamos a ver unas fórmulas con las que vamos a relacionar todo esto. Bien, vamos a empezar a relacionar. Primero vamos a empezar con la velocidad angular, que en general se define así. El ángulo barrido entre el tiempo que le demoró en moverse ese ángulo. Bien, entonces imagínate, se movió pi tercios radianes. Ojo, el ángulo siempre tiene que estar en radianes. En 2 segundos, entonces ya está. Con eso puedes calcular. ¿Bien? Entonces, pero nosotros también podemos calcular esto a partir del periodo o la frecuencia. O sea que si tenemos el periodo o la frecuencia, podemos determinar la velocidad angular. ¿Por qué? Porque miren, simplemente aplica la definición para esto. Mira, el ángulo, el periodo que me indicaba, a ver, recordando, el periodo me indicaba el tiempo en que se demora de una vuelta. Ahora, una vuelta a cuántos grados equivale, 360 grados, ¿cierto? Pero yo quiero en radianes. Y si ustedes recuerdan, en trigonometría, 360 grados sexagesimales equivalen a 2pi radianes. Bien, entonces por eso pongo acá 2pi, que es el ángulo que es una vuelta, entre el tiempo que le tomó dar esa vuelta. Pero tú sabes muy bien que ese tiempo en dar una vuelta se le llama periodo. Periodo. Entonces, listo, tendríamos esta fórmula. 2pi entre el periodo. Si yo tengo el periodo, ya puedo calcular la velocidad angular. Y pasa lo mismo con la frecuencia. ¿Por qué? Porque si te das cuenta, si ustedes recuerdan, la frecuencia es 1 entre el periodo. Entonces, puedo separarlo acá como 2pi por 1 entre periodo. Y ese 1 entre el periodo es la frecuencia. Listo. Así podría hallar yo la velocidad angular si tuviera el periodo o si tuviera la frecuencia. Entonces, si en un problema me dan el periodo o la frecuencia, ya puedo calcular la velocidad angular. Y de la velocidad angular va a depender la velocidad tangencial o lineal. Bien, entonces la velocidad tangencial va a ser igual a la velocidad angular, que ya la tenemos calculada, por el radio. Así de simple. Entonces, si te das cuenta, si con solo tener el, el periodo y el radio de la trayectoria del movimiento circunferencial, ya puedo hallar la velocidad angular y puedo hallar la velocidad tangencial. Pero esto lo vamos a ver mucho mejor en un problemita que está aquí. A ver, ¿qué nos dice? Vamos a verlo rápidamente. Una varilla metálica de 30 centímetros de longitud gira respecto a uno de sus extremos a 30 revoluciones por segundo. Calcula A, el periodo y el número de vueltas en 30 segundos. B, la velocidad tangencial en el extremo de la varilla. Ahora, aquí he hecho un pequeño gráfico que, bueno, aquí está la varilla, que sabemos que mide 30 centímetros. Y por lo tanto, si te das cuenta, es como me dice que a uno de sus extremos, entonces quiere decir que el centro es uno de sus extremos.
Sí. Entonces, ¿cuál sería el radio de esta trayectoria? La longitud de la varilla, o sea, 30 centímetros. Lo coloco de dato entonces. R es 30 centímetros. Siempre vamos a relacionar la palabra R minúscula o mayúscula con el radio. Luego tendríamos RPS. Recuerda esas unidades que representaba, revoluciones por segundo. Esa es la unidad de frecuencia. Entonces, la frecuencia sería 30 revoluciones por segundo. Ya no te olvides que eso siempre utilizamos para la frecuencia. Por eso es que este dato lo guardo como F, frecuencia, igual a 30 revoluciones por segundo. Entonces, si te das cuenta, hasta ahí acaban los datos, ya no hay más datos. Pero ¿recuerdas lo que te dije aquí? Que solamente con el radio o con la frecuencia o el periodo era suficiente. Y sí, efectivamente, mira. Primero me piden el periodo. Bueno, el periodo, aquí tú ya lo puedes calcular rápidamente, que es 1 entre la frecuencia. ¿Sí? ¿Recuerdas eso? Lo que te dije. 1 1 entre frecuencia es igual al periodo. O viceversa también, el periodo es igual a 1 entre frecuencia. Simplemente podemos hallar eso despejando. Entonces eso ya es muy rápido. Bien, pero en lo que nos vamos a concentrar nosotros es en calcular la velocidad tangencial. ¿Ven? Entonces, bueno, en la segunda parte de la pregunta A que me dice el número de vueltas en 30 segundos, también lo puedes calcular aquí. Simplemente revisando. Claro, porque mira, 30 revoluciones por segundo. ¿Eso qué quiere decir? Que da 30 vueltas por segundo. Entonces, en 30 segundos va a dar 30 más 30, o sea, 30 por 30. ¿Sí? Lo cual simplemente va a ser 900. O sea, va a dar 900 vueltas en 30 segundos. ¿Ven? Entonces, eso es de la clase anterior prácticamente. Esto del periodo y no dejo de trabajo para ustedes. Pero en esta clase hemos hablado de la velocidad tangencial y angular. Entonces vamos a concentrarnos en eso. Me piden de frente hallar la velocidad tangencial en el extremo de la varilla, o sea, aquí, en el extremo. Pero si ustedes recuerdan, para yo hallar la velocidad tangencial necesito la velocidad angular. Entonces primero vamos a calcular la velocidad angular. Y si te das cuenta ya tengo la frecuencia. Y la velocidad angular es facilito hallar simplemente con la frecuencia. Es 2pi por la frecuencia. Entonces simplemente lo hallamos. 2pi por la frecuencia, que es 30. Y listo, 2 por 30 es 60, 60pi, que radianes por segundo. Ojo, las unidades, no te olvides. Entonces esta sería la velocidad angular, así de sencillo. Ahora, tengo la velocidad angular. Y también tengo el radio. Claro, el radio es 30 centímetros. Entonces ya puedo hallar la velocidad lineal o tangencial también, que se le llama. Entonces simplemente reemplazaría la velocidad angular, que es 60pi, por 30 centímetros, que es el radio. Multiplico esto y me va a salir 1800 pi centímetros por segundo. ¿Por qué centímetros por segundo? Recuerda, porque estas unidades están aquí. Entonces tú podrías cambiarlo, claro. Este 1800 pi también equivale a 18 pi metros por segundo. Bien, pero lo vamos a dejar en estas unidades. Ya tú puedes encargarte de las conversiones. Y listo. Así quedaría resuelto. La velocidad tangencial que me pide aquí sería 1800 pi centímetros por segundo, o también, ¿ven? Entonces así resolveríamos este tipo de problema. Entonces tener presente que velocidad angular, no olvidarse, es la variación del ángulo, por si acaso, y la tangencial o lineal, esa sí me mide a qué velocidad se mueve. ¿Ven? Entonces ya cuando estaríamos acabando la clase, un ejercicio similar al que acabamos de trabajar aquí para que ustedes puedan trabajarlo.